Hacerse adultos en Cristo. Catequesis de confirmación. Muy buenas tardes, amigos de Cristo Visión. Me alegra de nuevo estar en esta tarde con ustedes para continuar nuestro camino hacia el sacramento de la confirmación. Camino que hemos querido llamar, o lo llamamos en la Iglesia, de hacerse adulto en Cristo. 3 sacramentos nos dan esa iniciación cristiana: el bautismo, la Eucaristía y la confirmación, complementados también con el sacramento de la reconciliación. Estamos haciendo un camino de escucha, de reconocimiento, de gratitud con Dios, de alegría de nuestro ser cristianos, de discípulos, es decir, de personas que aprendemos de Jesús, de personas que escuchamos atentamente a nuestro Señor, de personas que miramos con sabiduría la Biblia, a ver qué nos enseña esa palabra de Dios, y siempre en el plan de encontrarnos con Dios, con Cristo, con el Espíritu, y en el plan de nuestra conversión. Todo trabajo que hagamos a nivel espiritual quiere nuestra conversión, quiere nuestra perfección, quiere nuestra cercanía de Dios en una forma cada vez más perfecta. De manera que hoy continuamos con esta reflexión, saludando desde luego a todos los que se han inscrito. No los mencionamos porque es muy larga la lista, pero saben todos que aquí los tenemos ya registrados para que al final de nuestra catequesis allá en noviembre podamos a cada uno de ustedes enviarles un pequeño certificado y puedan solicitar en sus parroquias, donde quiera que éstas estén, el sacramento de la confirmación. De manera que los invito siempre a perseverar en este camino. Las cosas de Dios se hacen perseverando, se hacen con tenacidad, con buena voluntad, con convencimiento, y Dios se va manifestando. Hasta ahora hemos querido dibujar este viaje como un viaje prácticamente en el mar, un viaje en el cual en nuestra barca, en la barca de nuestra vida, a esa barca ha llegado Jesús. Nos ha pedido que vayamos al fondo del mar a explorar el fondo de Dios, la hondura de Dios. Se ha subido a nuestra barca para contarnos quién es Dios. Ha llegado a nuestra vida para contarnos quién es nuestro prójimo, para decirnos que la mejor relación con Él, con Cristo, es la de discípulos y discípulos misioneros, es decir, personas llamadas por Cristo y enviadas por Cristo a proclamar lo que Él proclamaba. Y hace 8 días nos encontramos con unos anuncios de Cristo maravillosos. Anunciaba una buena nueva para los pobres, anunciaba la liberación, anunciaba el año de gracia. Un poco cómo son las realidades cuando permitimos que Dios opere en la vida. A eso es que estamos tratando de aproximarnos, a ese reino de la misericordia, a ese reino de la acción de Dios. Cabe, sin embargo, la pregunta, que creo que todos nos la hacemos: ¿cómo encontrar uno a Dios? ¿Dónde encontrar a Dios? ¿Dónde encontrar a Cristo? ¿Dónde encontrar al Espíritu Santo? Dejemos esa pregunta flotando en el ambiente. Y, como siempre, hagamos una primera aproximación a la Sagrada Escritura para que la palabra de Dios ilumine este momento de reflexión. Y hoy quiero valerme de un texto del Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 31 a 41. Dicen lo siguiente: Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Estaban asombrados de su enseñanza porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre poseído por el espíritu de un demonio inmundo que se puso a gritar: ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el consagrado de Dios. Jesús le increpó diciendo: calla y sal de él. El demonio lo arrojó al medio y salió de él sin hacerle daño. Se quedaron todos desconcertados y comentaban entre sí: ¿qué significa esto? Manda con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Su fama se difundió por toda la región. Salió de la sinagoga y entró en casa de Simón.
la suegra de Pedro estaba con fiebre muy alta y le suplicaban que hiciera algo por ella. Él se inclinó sobre ella, increpó la fiebre y se le pasó. Inmediatamente se levantó y se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos con diversas dolencias se los llevaban. Él imponía las manos sobre cada uno y los sanaba. De muchos salían demonios gritando: «Tú eres el Hijo de Dios». Él los increpaba y no los dejaba hablar, pues sabían que era el Mesías. Este es un relato, mis queridos amigos, que uno podría ponerle como un titular que sería un día en la vida de Jesús, un día en la vida de Jesús. Porque básicamente resume lo que él anunciaba, lo que leíamos hace 8 días cuando él hizo la lectura en la sinagoga: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y ese hombre que tiene el Espíritu sobre sí mismo empieza a actuar. Entonces, en primer lugar, encontramos a Jesús, dice este texto, en la sinagoga, ese lugar de reunión religiosa del pueblo judío. Jesús era parte de ese pueblo de Israel y con sus hermanos, con sus vecinos, con todos los que hacían parte de aquellos pequeños pueblos, acudía allá, escuchaba la palabra de Dios, a veces la proclamaba y varias veces le dieron la palabra para que él explicara la palabra leída. Es un detalle interesante notar cómo Jesús hace parte de esa realidad de Israel que va a escuchar la palabra, que aprende de esa palabra y también que proclama esa palabra explicándola, que viene siendo también una de las aspiraciones de la confirmación, que cada uno de los que se va a confirmar sienta que va aprendiendo, que ha recibido muchas cosas de Dios y que en algún momento se le va a pedir que sea testimonio con sus obras y sus palabras de la obra de Dios, que proclame la obra de Dios. Y el texto nos dice que Jesús hacía prácticamente 2 actividades. Una, enseñaba. Y los oyentes se dan cuenta de la autoridad que tiene y dice que enseñaba con autoridad. Es una forma de ponerse perfectamente ante Jesús, reconocer que Él es un maestro y reconocer la autoridad, una autoridad que le viene de ser enviado de Dios y de ser el Salvador de la humanidad y de tener el Espíritu Santo. Nuestra vida cristiana pasa por el aprendizaje de las enseñanzas de Jesús. No puede uno evitar la enseñanza y ojalá lo haga uno en profundidad. Es muy importante que nuestra fe tenga profundidad, que tenga fundamento, que como dice San Pedro en una de sus cartas, nos permita eso dar razón de nuestra esperanza. Qué bueno que cada uno de nosotros, cristianos, católicos, cuando alguien nos pida razones de nuestra fe, uno puede decirle: sí, siéntese, voy a contarle la obra de Dios porque la conozco. No dejemos que nuestra fe sea una fe muy superficial, muy de pequeñas cositas, muy de cosas como muy frágiles. La vida es compleja y requiere también que tengamos una fe profunda. Y en segundo lugar, que siempre con fe, con amor, con inteligencia espiritual, reconozcamos la autoridad de Jesús. Lo que creemos los cristianos tiene su autoridad en Jesús. Algunas personas se preguntan de dónde sacamos nuestras creencias, de toda la Escritura, pero particularmente de la vida y de la enseñanza de nuestro Señor. De ahí la autoridad de lo que nosotros creemos y aprendemos. Y encontramos a Jesús, como le sucedió desde que llegó al mundo, mezclado con las realidades típicamente humanas. Jesús nace en un pesebre. No nació en una elegante clínica, en un pesebre, donde nacían los pobres en aquella época. Jesús se hace bautizar en el río Jordán, donde va la gente sencilla, que siguiendo a Juan, saben que necesitan una conversión. Jesús no necesita una conversión, pero sí quiere estar donde están los pecadores para redimirlos.
Por eso después nos va a contar el Evangelio, que come con publicanos y pecadores, porque Él no vino a escoger a los sanos y a los puros y a los santos, vino a salvar a los pecadores. Entonces el relato nos cuenta que se encuentra primero con un hombre poseído por un espíritu demoníaco. ¿Qué sería eso? Cualquiera de esos males que azotan a los seres humanos. Para un drogadicto, el demonio, ¿cómo se llama? Droga. Para alguien que está abandonado en la soledad, ¿cuál es el demonio? Esa soledad. Para el que sufre una enfermedad grave, crónica, a veces, si no hay atención, se le vuelve un espíritu que lo mortifica demasiado. Jesús entonces se hace presente primero o acude donde está esa presencia demoníaca. Esa es parte de la obra liberadora de Jesús, liberarnos de los demonios, que los hay y son muchos, y respecto de los cuales siempre tenemos que estar con el espíritu alerta. Y se encuentra también con gente enferma, la suegra de Pedro. Le piden que haga algo por ella y lo hace, le lleva a la curación. Este Jesús también vino a sanar el cuerpo, vino a sanar el espíritu, vino a sanar nuestras almas. Por eso perdona, por eso es misericordioso, por eso es bondadoso con la gente, por eso no anda juzgando, sino anda invitando a la conversión, Dato que es muy interesante. Acercarse a Jesús o dejar que Él se acerque, ¿para qué? Para que sane, para que libere, para que me ilumine mi deseo de transformar la vida. Ese es el ideal de todo este camino. Acercarme a Jesús, dejar que Él se acerque para que pueda Él obrar en mí obras maravillosas. Al final dice que le traían los enfermos de todas partes. Él les imponía las manos, los sanaba. Y esos demonios expulsados son los que dicen, tú eres el Mesías. Es como si el mal reconociera que solamente Jesús lo puede vencer. Que solamente si Jesús se hace presente, eso que atormenta tantas veces a la humanidad, cualquier clase de mal, puede desaparecer. Y es como el acto de fe que nosotros hacemos cada vez que invocamos a Cristo o a Dios Padre o a Dios Espíritu. Estamos reconociendo que allí hay salvación, que allí hay liberación, que allí realmente la condición humana puede plenificarse, entre otras cosas, porque se le pone un límite al mal. Resumamos diciendo esto, lo que encontramos aquí es un Cristo que dice unas palabras y hace unos signos. Esa es la vida de Jesús, decir palabras en nombre de Dios, realizar unos signos que transforman la vida de la gente. ¿Dónde pues, hermanos y amigos míos, encontrar a Dios, encontrar a Cristo, encontrar al Espíritu Santo? Pues sin duda, hay que decirlo con toda claridad, que la vida cristiana consiste en tratar de encontrar esos dos elementos. La palabra que salva, el signo de Dios que opera la salvación. Y entonces nos pide nuestro Señor que miremos con amor, con cariño, con precisión a su comunidad. La comunidad es la iglesia. La iglesia. Hemos de saber que entre las primeras acciones que hizo Jesús cuando comenzó su vida pública fue llamar a unos, dice el Evangelio, para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. Es interesante notar que la obra de Jesús no es la obra de un solitario, no es la obra de un superhéroe que no necesita de los demás, no es la obra de un hombre extraño que no sabemos ni de dónde viene, ni a dónde va, ni si tiene familia o no, es un hombre de comunidad, de comunidad. Su primera comunidad es la Santísima Trinidad, con el Padre, con el Espíritu. La siguiente es su pequeña familia de Nazaret. Y después esta comunidad que va creando a partir de los apóstoles y que nosotros llamamos la iglesia. La palabra iglesia quiere decir asamblea, la asamblea de los hijos de Dios reunidos en torno a la fe. Entonces,
Vamos a meditar hoy sobre cómo encontrar a Cristo en la iglesia, Hoy en día se discuten muchas cosas sobre la iglesia. Muchos dicen que quieren salvar la vida, pero sin la iglesia. Otros le creen a la iglesia, otros no. Otros toman como opcional, aún siendo católicos, lo que ofrece la iglesia. Pero vale la pena que volvamos a pensar un poquito de dónde viene la iglesia. La iglesia no es una comunidad que nos inventamos los sacerdotes, o los obispos, o los papas, o los monjes, no. Nosotros apenas somos unos servidores dentro de esa comunidad. La iglesia es la comunidad que Cristo quiso crear para, en primer lugar, transmitirle el mensaje de Dios, y segundo, para que ese mensaje y esos signos de Él sean transmitidos por esa misma iglesia. Cuando nosotros nos aproximamos a la iglesia, ¿qué es lo que hacemos? Es como si golpeáramos allá y dijéramos: vengo por los dones de Dios, lo que Cristo dejó en su iglesia. ¿Qué dejó Cristo en la iglesia? Dejó la palabra, dejó los sacramentos, dejó la caridad, enseñó a orar, enseñó la misericordia. Vengo a que me den lo que me pertenece de Cristo. A eso va uno a la iglesia. Siempre será importante que uno tenga la idea de ir a la iglesia para encontrar los bienes de Dios. Cuando digo iglesia no me refiero al templo, sino a la comunidad de creyentes. Dice el Evangelio que donde dos o más se reúnen en mi nombre, allí estoy yo. Una familia de bautizados es una iglesia. Un grupo que reza en nombre de Cristo es una iglesia. Esa comunidad en el barrio que ya hizo un templo y que se reúne todos los días, todos los domingos, es iglesia. La iglesia está donde hay dos o más bautizados que invocan al Señor. Y en el origen, ya lo dije, Jesús llama a unos hombres, a unas mujeres para que lo acompañen, los va instruyendo, los va invitando a que vean lo que Él hace, los va invitando a que prueben un poco su capacidad de seguirlo, y después, cuando ya los tiene como bien formados, los invita a que ellos también vayan a predicar, a bautizar, a llamar a la conversión. Esa es la iglesia, la que trae la palabra de Dios y la predica, la que trae los sacramentos y los administra, la que promueve la misericordia y la hace realidad con todos sus hijos e hijas. Esa es la iglesia. De manera que podríamos decir, la iglesia es, o somos, todos los bautizados, con una misión: sentirnos en la presencia de Cristo, ser presencia de Cristo y reflejar la presencia de Cristo en el mundo. Por eso, cuando no la reflejamos, nos critican tanto, nos dan nuestros latigazos si los que creemos en Cristo no reflejamos a Cristo. Si los que hablamos de Cristo no vivimos lo que hablamos. Si hablamos de la oración pero no oramos. Si hablamos de la caridad pero no la practicamos, siempre habrá alguien que con un poco de acidez nos dirá: ustedes no son cristianos de verdad, ustedes no ponen en práctica lo que Cristo les enseña. Pero ciertamente hay mucha gente que sí lo pone en práctica. Y hay mucha gente que vive su ser de iglesia con alegría, con convicción, con tranquilidad, con profundidad. Y entonces allí vamos a encontrar que la iglesia es un signo, un sacramento de Cristo. Yo quisiera siempre proponer que cuando pensemos en la iglesia, busquemos la iglesia, nos sintamos parte de la iglesia, entendamos que somos un signo de Cristo para el mundo, un signo de la salvación de Dios para el mundo, un signo de la acción del Espíritu Santo para conducirnos hacia Dios. Eso es la iglesia. La iglesia no son los templos, los edificios, las estructuras que se ven, esos son apenas medios. La iglesia entonces es la que quiere ser signo de Cristo para la humanidad. La iglesia quiere ser como signo de la obra de Dios para la humanidad, y entonces la misión es también muy importante. No solamente es que yo me siento iglesia, yo soy bautizado, yo hice la primera comunión, yo me voy a confirmar. Entonces hago también la misión de la iglesia. Y esa misión la hacemos todos.
el padre de familia, la madre de familia, el joven, el adulto, el profesor, el trabajador, el sacerdote, la religiosa, todos habiendo recibido el Espíritu, como lo recibió Cristo, no solamente crecemos en el amor a Dios, sino que salimos a difundir ese amor de Dios en medio de la humanidad. Pero déjenme destacar entonces unas características de la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Qué bueno que uno sienta, yo hago parte del cuerpo de Cristo. Y si quieren usemos la imagen bastante materialmente. Yo hago parte de las manos de Cristo, de los pies de Cristo, de los ojos de Cristo, de los oídos de Cristo, en medio de la humanidad, en medio de la humanidad. Eso no es algo que yo miro de lejos, no es algo que yo contemplo a veces, no, yo hago parte de la Iglesia. Y qué bueno que uno sea la mano caritativa de la Iglesia, los ojos que están buscando la gracia de Dios y están evitando el pecado, las piernas que mueven la Iglesia en busca del encuentro con Dios, los pulmones que animan el caminar de tanta gente. La Iglesia cuya cabeza es Cristo, cabeza es Cristo. La vida cristiana tiene que tener eso clarísimo, clarísimo. Voy a confirmar en mi fe cristiana y por lo tanto la cabeza de mi vida, el cerebro de mi vida, el ideal de mi vida, la voluntad de mi vida es Cristo, es Cristo. Esto es siempre un reto, esto siempre es un reto porque el mundo quisiera ser nuestra cabeza, las ideas de moda quisieran ser nuestra cabeza, los valores actuales o la falta de valores quisiera ser nuestra cabeza y a veces tenemos esas tensiones porque el Evangelio enseña unas cosas muy precisas, el mundo enseña otras. Aquí hay cosas que son de Dios, hay cosas que no son de Dios, aquí hay propuestas muy interesantes sobre cómo quiere ver Dios nuestra vida. El mundo a veces nos aparta de esas propuestas. Uno se confirma y ojalá llegue a la convicción de que la cabeza de mi vida, Cristo. La mente, el pensamiento, el criterio de mi vida, lo que enseña Cristo. Eso es crecer en la fe. Y la Iglesia gira siempre en torno a Cristo. La Iglesia no funciona por encuestas o por opiniones o por gustos, eso sería muy poquito, muy poquito. Lo que nos orienta siempre es mirar a Cristo, mirar la palabra de Dios, invocar el Espíritu Santo para saber cuál es el camino que hay que seguir. Ese dato es importante. ¿Qué debo hacer, Señor? Esa es la pregunta de todos los días para el cristiano. ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Qué quieres tú de mí? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Cuando uno crece en la fe, se acostumbra a que la voluntad de Dios es la primera de las voluntades, que mi vida debe edificarse en la voluntad de Dios, que mi espíritu debe crecer en la docilidad al Espíritu Santo. De manera que, fíjense cómo a medida que vamos avanzando, va apareciendo más claro como una pregunta: ¿a qué nivel de compromiso quisieras llegar tú? ¿Qué tan estrecha quieres la unión con Cristo? ¿Qué tan profunda quiere ser tu vida respecto a la mirada de Dios? Ojalá llegáramos al final de nuestra catequesis allá en noviembre y uno dijera: me siento profundamente unido a Cristo. Siento un amor maravilloso por Dios. Mi gran adquisición ha sido el Espíritu Santo y quiero todo eso vivirlo en la iglesia que me pueda ayudar a vivir mi fe en profundidad. Vamos a hacer una pausa y volveremos precisando aún más cómo es que encontramos a Cristo en la iglesia. Estás viendo Hacerse Adultos en Cristo. Catequesis de confirmación. Aquí estamos de nuevo con ustedes, mis queridos cristovidentes, que se están preparando para hacerse adultos en Cristo por el sacramento de la confirmación. Estaba pensando ahora en el reposo, tomándome el vaso de agua, que es bonito pensar que nuestra iglesia, a la que pertenecemos todos por el bautismo,
Pues es la misma iglesia en la que estuvo San Agustín, o estuvo Santa Teresa de Ávila, o estuvo Santo Tomás de Aquino, la Madre Teresa, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo, Santo Domingo Sabio, San Luis Beltrán, San Pedro. Esa es nuestra iglesia, esa es nuestra iglesia. Y qué bueno que uno, además de admirarse de eso y de alegrarse, dijera uno, qué bueno crecer uno para dejar una huella de ese estilo en la iglesia, de santidad, de amor, de misericordia. Esa es la parte bellísima de la iglesia. Defectos, todos los que hay en la vida humana se hacen presentes en la iglesia, pero brilla mucho más la santidad de una persona sobre todo eso. Esa es nuestra iglesia, y la confirmación debería hacernos crecer el orgullo por hacer parte de la iglesia y querer, como ya lo dije, contribuir con la misión de la iglesia, con nuestras manos, nuestros pies, nuestra cabeza, nuestros oídos, nuestra palabra. Y así allí encontramos a Cristo. Eso es lo que estamos diciendo, que en la iglesia podemos encontrar a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo. Pero déjenme recordarles qué es lo que hace la iglesia para que esto pueda darse, para que uno pueda decir, en la iglesia encuentro a Dios, encuentro a Cristo, encuentro al Espíritu Santo. Pues esa iglesia, cuerpo de Cristo, tiene como misión dar vida divina, hacer presente la vida de Dios. Por ejemplo, los sacramentos, ya vamos a hablar de ellos. Esa iglesia tiene como misión reconciliar. No les extrañe nunca que la iglesia siempre ande metida en unos problemas gigantes porque se mete a reconciliar. Ustedes no se imaginan cuántas acciones de reconciliación hace la iglesia, por ejemplo, en Colombia. En este país de tantas polarizaciones, de tantas enemistades, de tanta gente armada, de tanta gente violenta y de tanta gente injusta, como obispos, sacerdotes, religiosas, laicos, se meten en esos berenjenales a ver si hacemos la paz. Y nos critican y nos dicen que somos de un lado o del otro. No somos de Cristo. Y quisiéramos tender puentes para que viviéramos en paz. Es una iglesia que está llamada a alimentar espiritualmente. Un canal como Cristovisión, ¿qué hace? Alimentar espiritualmente. Un esfuerzo extraordinario de mucha gente encabezados por el Padre Ramón para que nos llegue alimento espiritual, como lo hacen emisoras espirituales, lo hacen canales espirituales, lo hacen impresiones espirituales. Alimentar espiritualmente, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una iglesia llamada a fortalecer, porque los seres humanos a veces necesitamos ser fortalecidos, a veces nos hacemos débiles, a veces nos cansamos, a veces nos duele el alma. La iglesia fortalece, inclusive materialmente. En esta época de la pandemia, ustedes no se imaginan, o sí se imaginan porque a lo mejor han colaborado también. Por ejemplo, cuántos alimentos ha distribuido la iglesia, millones de toneladas durante este tiempo, a través del Banco de Alimentos o los bancos de alimentos, las parroquias, las comunidades religiosas. Se ha llevado alimento a mucha gente. Eso es misión también de la iglesia, fortalecer. Misión de la iglesia, unir a las personas. De vez en cuando nos quisieran ver a la iglesia como en un plan más conflictivo. La misión de la iglesia es unir a las personas, y encontrar puntos en común, puntos que nos den alegría, que nos den felicidad, que nos den optimismo, y eso se hace procurando que la gente se encuentre. Misión de la iglesia, predicar la palabra de Dios, a tiempo y a destiempo. Yo veo muy feliz porque hoy en día todo en la iglesia y la predicación de los sacerdotes en general, todo está basado en la palabra de Dios. No son nuestras ideas, no son las ideas en particular de alguien, es la palabra de Dios la que hay que proponer. Una iglesia que también está llamada a santificar, es decir, a llevar la presencia de Dios, que lo toque todo, que le dé buen olor a todo, el olor de la santidad. Por eso nos invita a orar, por eso nos invita a los sacramentos, por eso nos invita a meditar la palabra, para que nos impregnemos de la santidad de Dios.
Y una iglesia que también acompaña y consuela. Todos los días. Hay alguien de la iglesia llevando consuelo, llevando auxilio, llevando sacramentos, dando una limosna, ofreciendo una ayuda, todos los días. Y me encantaría saber que con los que se van a confirmar, con quienes van a recibir este sacramento, este buen ejército de servidores de la humanidad se va a agrandar. Servidores de los pobres, de los enfermos, de los abandonados, de los que están sin medios de subsistencia, acompañados por la iglesia. Esto que estoy diciendo lo podemos ver todavía más claramente en eso que llamamos los sacramentos. De vez en cuando hay discusiones y nos dicen: hola padre, ¿y de dónde salieron los sacramentos? La Biblia no dice los sacramentos. No usa esa palabra. Pero es exactamente, así llamamos esa combinación de esas dos realidades que mencioné al comienzo. Los sacramentos son esas acciones acompañadas de palabras por Jesús. Unas palabras, unos signos que producen un efecto. Nosotros lo llamamos sacramentos. Alguien lo puede llamar signos, alguien los puede llamar acciones sagradas. Caben varias denominaciones. Lo importante es que la Iglesia ha dicho, hay unas palabras y unos signos especiales en la vida de Jesús que vale la pena que los reciban las personas. ¿Qué es lo que hace cada sacramento? A través de ellos actúa Cristo en el Espíritu para traernos, llamémoslo así, un regalo de Dios, o varios, muchos regalos de Dios. ¿Por qué somos como tan insistentes en la Iglesia en los sacramentos? Porque es que son los signos y las palabras de Dios que la Iglesia nos ofrece para llenarnos de Dios. Es muy importante que uno entienda eso. ¿Por qué un bautismo? ¿Por qué una comunión? ¿Por qué el matrimonio? ¿Por qué la confesión? Porque allí hay unos bienes de Cristo, Mis queridos amigos, yo quisiera hacer una insistencia. No miremos los sacramentos como un requisito, como una especie de documento que hay que anexar para casarse o para irse o llegar. No son requisitos como los que nos piden en las oficinas públicas. Son pasos de este camino al encuentro con Dios. Y déjenme hacer un breve resumen de lo que estos signos sacramentales nos regalan de parte de Dios. El primero de ellos, nuestro bautizo. No sé si ya alguna vez les pregunté, pero aquí puedo repetir la pregunta. ¿Cada uno de ustedes sabe dónde fue bautizado? Hay mucha gente que no tiene ni idea dónde fue bautizada, no se acuerda, no le han contado. Debía saberlo, porque en esa pila bautismal, allá en la parroquia Santa Teresita, en la parroquia Santa María, en la parroquia del Redentor, en la parroquia de San Juan, en esa pila bautismal nació la vida de Dios. Uno debía tener en cuenta hay tres cosas. ¿Dónde fue bautizado? Ahí nacía Dios. ¿En qué día? El día del bautismo uno lo debe recordar. Ese día nací para Dios. Qué día tan importante. Y tercero, ¿quién me bautizó? Para orar y agradecer la vida de ese sacerdote que me hizo hijo de Dios. Porque ese es el regalo del bautismo. La vida en Cristo, la vida sobrenatural que nos convierte o nos convirtió en hijos e hijas de Dios. Fíjense por un momento lo que estoy diciendo. Nos hicieron hijos e hijas de Dios. Es una cosa extraordinaria, es una cosa que no nos cabe en la cabeza ni nos merecemos, pero Dios nos llamó a ser sus hijos e hijas. Y qué gozo, qué felicidad, qué suficiencia en la vida da ser hijo de Dios. Eso no es una palabra por decir palabras, es una realidad. ¿Cómo experimenta uno la providencia de Dios cuando uno es capaz de sentirse hijo o hija de Dios? Y ese sacramento también, por eso mismo, me hizo santo. Usted y yo, que somos bautizados, somos santos. Es decir, tenemos la presencia de la santidad, que es el Espíritu de Dios. Y por eso en la iglesia también pensamos que la vida es tan absolutamente respetable. Porque la condición humana nos hace de una condición muy importante. Y si además de la condición humana nos regalaron la condición de hijos de Dios,
La vida es absolutamente amorosa, respetable, digna como ella sola. Y por eso, hasta tercamente en la iglesia entendemos que hay que respetar la vida desde el día en que fue concebida hasta su muerte natural. No hay ninguna razón, ninguna discusión, ninguna votación, ninguna encuesta que nos pueda hacer cambiar ese parecer. La vida es tan grande y tan única y tan de Dios que siempre hay que protegerla. Vamos creciendo y entonces nos ofrece la iglesia acercarnos al altar de Cristo, a nuestra conocida y famosa primera comunión. Primera comunión, acercarme al altar de Cristo, a la mesa de Cristo. Entonces la iglesia con sabiduría dice, pero primero purifiquémonos. Que en la medida de lo posible seamos dignos de acercarnos a esa mesa. Y por eso el segundo sacramento que generalmente se recibe en la vida cristiana es el de la reconciliación. Porque Cristo vino a eso, a reconciliar, a pacificar. Entonces es nuestra primera confesión, que es también la primera experiencia de la misericordia de Dios, ¿Qué me trae ese sacramento? La misericordia de Dios, el perdón de Dios, la caricia amable de Dios, no obstante mis fallas, mis debilidades. ¿Cuántas veces encontramos en la Biblia esa misericordia de Dios con los pecadores? Ahí lo dice, expulsaba demonios, liberaba a las personas, las tocaba con su misericordia para que se restaurara su vida. Y después la iglesia quiere traernos el alimento de Cristo, el alimento espiritual, y nos acerca a la Eucaristía que se obra, se fabrica con la acción del Espíritu Santo a través de la oración de la iglesia y del sacerdote. Sacramento del alimento del alma. Lo llamamos, es tan grande, tan impresionante, que la iglesia lo llamamos el Santísimo Sacramento, el Santísimo Sacramento. Todos los sacramentos son santos, pero la Eucaristía, presencia real de Cristo, pues es una cosa que nos supera, pero que nos llena de alegría. Y la vida nuestra, la vida del que se va a confirmar, está llamada a ser una vida eucarística. Es decir, que ojalá siempre estuviéramos en posibilidad de acercarnos al altar de Dios, de recibir la comunión, porque mi vida es templo digno de la Eucaristía. Tan bonita la Eucaristía, tan exigente, tan grande el regalo, tan retador ese regalo para la altura espiritual de mi vida. Cristo nos alimenta. Y después vamos creciendo y la iglesia dice, cada uno, haciéndose adulto, tiene que tomar la fe en sus manos y vivirla a cabalidad. Entonces nos invita a recibir los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo, que es lo que vamos a recibir en la confirmación. Porque hay necesidad de salir al camino de la vida, a los campos de la vida, para transformar el mundo, inspirados y fortalecidos por Dios. Sacramento de la confirmación. Ya los vamos a hablar en otras charlas, los dones del Espíritu Santo, la sabiduría, la fortaleza, el temor de Dios, la inteligencia, etc. Hacer nuestra vida siempre fortalecidos e inspirados por el Espíritu de Dios. Dice el Evangelio que Jesús imponía las manos, liberaba, fortalecía, curaba. Es el propósito también de la confirmación. Y después vamos definiendo los caminos de la vida. Vamos definiendo los caminos de la vida. Y por lo muy general, Jesús llama a que hombre y mujer constituyan una nueva comunidad que llamamos matrimonio y familia. Y repite Jesús, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, y sean una sola carne. Qué sacramento tan bello y hoy en día tan debilitado. Qué sacramento tan bello. El Dios que nos invita a que hombre y mujer estén juntos, que se entreguen totalmente, que construyan familias, que transmitan la vida, que transmitan la fe.
es muy interesante notar que allá en la primera o segunda página de la Biblia ya se habla de eso, la creación del hombre y la mujer, y se unen y llegan a ser una sola carne para que sean ayuda y compañía. Aquí vamos entrando en estas vocaciones, también en un tema que es retador toda la vida, pero hoy en día más. ¿Cómo hacer mi vida como lo pide el Espíritu, como lo pide Cristo, como lo pide Dios? Podríamos un día de estos dedicar un buen tiempo a preguntarnos por qué la gente no se casa, por qué muchos católicos no se casan, o por qué se van a vivir así nomás, dicen, o por qué se separan. Estamos en mora de volver a pensar nuestro matrimonio como Dios lo pide. Que bien pensado, bien asumido, bien cuidado, tiene mucha potencia para la vida humana. Y hay otra vocación que es la que está consagrada en el orden sacerdotal. También quiere Dios en Cristo que algunos hombres dediquen su vida de lleno al servicio del reino. Entonces está el orden sacerdotal. Impulsados por el Espíritu, que nosotros los sacerdotes, prolongando el sacerdocio de Cristo, seamos predicadores, seamos reconciliadores, seamos operadores de la caridad, seamos personas que instruyen en los bienes y en las cosas de Dios a los demás, dedicados de lleno a Dios. Otro gran reto, así como el matrimonio es un reto tremendo, la vida sacerdotal también lo es, pero es un reto posible si uno tiene claro para qué lo llamó Cristo. Al hombre y la mujer los llamó a formar una familia, a los sacerdotes a dedicarse de lleno al reino de Dios. Digamos que nuestra vida, nuestro matrimonio es con la iglesia, con la iglesia. Por eso ahora, en esta época de la pandemia y de la cuarentena y de los templos cerrados, los sacerdotes estamos pasando por un tiempo de prueba porque no tenemos a la vista nuestras comunidades que son la razón de ser de nuestro servicio, pero Dios mediante estos tiempos volverán. Y pasan los años y la vida se va debilitando y vamos oteando en el horizonte el final de la vida. Un momento serio, retador, difícil, de miedo a veces, y nuestro Señor también sale al paso nuestro y dice: yo los acompaño con ese sacramento bellísimo que es la unción de los enfermos. Sacramento de los enfermos, que antiguamente se llamaba la extrema unción, un nombre un poco despedidor, porque daba la impresión de que una vez recibido uno ese sacramento se acabó todo. No, realmente es un sacramento para los enfermos, para curar, para fortalecer, y si el fin de la vida está cerca, para preparar al encuentro con Dios. Bellísimo ese sacramento, y los sacerdotes podemos dar 1000 testimonios de cómo la gente cuando recibe el sacramento de los enfermos se fortalece, se llena de esperanza, se llena de paz, realmente se prepara para el encuentro con Dios. Fíjense ustedes, mis queridos cristovidentes, que recorriendo así someramente los sacramentos, ¿qué es lo que encontramos ahí? Esos sacramentos de la iglesia. Encontramos a Cristo, encontramos al Espíritu, encontramos la providencia de Dios. Y si ustedes se fijan bien, los sacramentos están situados en los momentos de la vida que son por sí mismos importantes. Cuando nacemos, cuando crecemos, cuando nos hacemos adultos, cuando estamos por terminar la vida, cuando decidimos qué hacer con nuestra vida. Cada sacramento tiene su momento oportuno. Por eso en la iglesia proponemos la confirmación en la etapa juvenil adulta, más o menos, cuando ya está el momento de decidir qué voy a hacer con mi vida. Y esa pregunta comprende también cómo voy a vivir mi vida. Y para eso Dios nuestro Señor y Cristo nos ofrecen los dones del Espíritu Santo. Me devuelvo un poco para retomar lo que dije al comienzo. ¿Dónde encontrar a Cristo? Respuesta de hoy: en la iglesia. En la iglesia. Miren que aquí hay un dato interesante. Nunca fue la consigna de Cristo decir a la gente: miren, les voy a enseñar las cosas de Dios y cada uno defiéndase como pueda. No. Tampoco le dijo a los apóstoles: cada uno ve a ver qué hace. No. Da a entender que aquí hay un hombre que los va a congregar, que es Pedro, para que en torno a él hagan la misión.
Los apóstoles no va a salir cada uno a hacer lo que le parece, los va enviando Jesús. Y a otros discípulos los envía de dos en dos. Es la iglesia. Y allá también el Evangelio deja ver que Jesús hace una gran tarea de aproximar a la mujer a esta misión. Y es una cosa muy interesante porque en la cultura donde nació Jesús, la mujer ocupaba un puesto muy secundario. Y la primera gran mujer unida a la misión de Cristo es la Virgen María, que sacando toda su potencia moral y espiritual le dice a Dios, al ángel, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dicho en colombiano, Señor, ¿qué hay que hacer? Palabras que sea. Y estuvo la Virgen María siempre en la misión, hasta al lado de la cruz, y después orando con los apóstoles. Y después vemos tantas mujeres que animan la misión de Jesús y que seguramente después también transmitieron la palabra de Jesús. Busquemos a Cristo en la iglesia que predica, en la iglesia que santifica, en la iglesia que ora, en la iglesia que practica la caridad. Nos preguntamos muchas veces, ¿qué está haciendo la iglesia por tal cosa? Si yo soy católico, debo decir, ¿yo qué estoy haciendo por tal cosa? Yo que soy católico, ¿qué estoy haciendo con mi iglesia? En lo espiritual, en lo material, en lo caritativo, en lo espiritual. ¿Qué estoy haciendo? Yo soy iglesia. Tal vez en la iglesia no deberíamos tener esa cultura de que estamos buscando quién haga las cosas, haya otro, o echando las culpas por allá. Somos iglesia. Nuestra iglesia será tan santa, tan activa, tan apostólica como cada uno lo sea, especialmente los que se confirman. Y será tan pecadora y tan débil y tan escandaloso como cada uno de nosotros a veces no de la talla de la misión recibida. Dentro de esa iglesia, hoy quise referirme al camino sacramental. Es un punto de referencia maravilloso. Ojalá uno pueda llevar una vida de referencia permanente a los sacramentos. Ahí está permanentemente la reconciliación, la Eucaristía, aparece la confirmación, aparece el matrimonio, que sean como los puntos de navegación que uno va siempre observando para que pueda decir, voy camino a Dios. Todos necesitamos esos puntos de referencia. Hay que tener cuidado a veces con esas como convicciones que decimos a veces con cierta insolencia, yo busco a Dios solo, yo sé el camino. Caramba, qué persona tan ilustrada. Pero tal vez sea bueno mirar con humildad a esa comunidad que lleva muchos años, 2000 años, buscando a Dios, y esos 2000 años está precedido de los miles de años de la historia de Israel buscando a Dios. Decir uno que yo solo busco a Dios por mis propias fuerzas puede ser un acto un poquitico de soberbia. Alimentar nuestra vida cristiana permanentemente con la Eucaristía y la reconciliación, hacerse uno confirmar para ser un miembro vivo de la iglesia, en esa nave que hemos dicho que a veces la iglesia es como una imagen de la iglesia. Cómo es importante que todos los que vamos en esa nave tengamos un remo en la mano y todos vamos echando canalete, todos vamos remando. A veces se encuentra uno que hay en la iglesia gente muy dormida, va ahí como de gorra, como que no hace nada por la iglesia. No, todos somos iglesia, todos somos iglesia. Entonces no dejemos que una especie de comodidad no nos permita vivir como iglesia. Mis queridos amigos y amigas, por favor, piensen hoy en la iglesia y denle gracias a Dios porque la iglesia les trajo la fe, los sacramentos, la alegría, la palabra, etc. Y pidámosle a Dios que nos haga ser parte viva de esa iglesia. Concluyamos, como siempre, con una oración. Señor Jesús, Dios y hombre verdadero, te damos gracias porque desde el bautismo actúas en nuestra vida con el poder de tu Espíritu Santo. Nos sostienes con el pan de la Eucaristía y el espíritu de la reconciliación. Te pedimos en este camino de la confirmación, abras todo nuestro ser para que, llenos de tu Espíritu Santo, hagamos de nuestra vida una alabanza constante a ti. Amén. Me alegra haber estado con ustedes. Si Dios quiere, en 8 días estaremos otra vez aquí en Cristo Visión. Hacerse adultos en Cristo. Catequesis de confirmación.